A todos aquellos llamados a ser salvos, los saludo en el santo y sublime nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Vamos a meditar, hermanos, en este tema. El tema de hoy yo lo he titulado Nuestro fruto. Tuvimos una lectura bíblica que estuvo a cargo de nuestro hermano Luis Eutimio, ayuda de la iglesia. ¿Qué nos dice esta lectura bíblica, hermanos? La lectura bíblica nos hace mención a dos tipos de árboles, un árbol bueno y un árbol malo. Ese árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Más adelante esa lectura dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos y viceversa, hermanos. El árbol malo no puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es lo que nos dice la lectura bíblica. En sus pantallas, hermanos, va a estar pasando una imagen. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es un árbol de decoración, es un árbol de adorno, también llamado, o le llaman, como árbol de bonsái. El bonsái es una palabra de origen japonés que significa bandeja cultivada. Esta palabra se deriva del vocablo pensai, pen, que significa bandeja, y sai, que significa cultivar. Dentro de la cultura japonesa, hermano, el bonsái es un arte donde se emplean bastante técnicas de cultivo. Para muchos en esa región también es de suma importancia, es muy sagrado, es un arte muy sagrado, este arte es muy sagrado, hermanos. Consiste en cultivar árboles y plantas y hacerlos pequeños, hacerlos de una manera más chica. Se ocupan generalmente para estas técnicas, se ocupan arbustos y se emplean tácticas de poda, de trasplante, de pinzado y de alumbrado. Se empieza a moldear y se cultivan en una maceta grande. En esa maceta se dejan, ¿cuánto tiempo cree usted que se dejen ahí, hermanos? Se dejan alrededor de 2 años para que su tronco aumente. Y cuando esta planta empieza a crecer, lo que hacen es cortarle las principales raíces de crecimiento para que éste se empiece a adaptar a su tamaño. Ya estando del tamaño requerido, se empieza a recortar y se empieza a moldear su forma para crear en una maceta una escena de un paisaje natural. El propósito final de estas plantas, de estos árboles llamados bonsái, es que las personas que los practican dicen que es muy relajante. Incluso hay personas que dicen que elimina el estrés, que brinda tranquilidad, que brinda paz, que brinda confianza. Muchos les dan otros usos, como la buena suerte, como para traer dinero, pero su principal función o su principal característica son esas. El bonsái, hermanos, es una representación en miniatura que también podemos apreciar y ver en la naturaleza. De esta actividad, de estos árboles, entre más pequeño es más laborioso, por lo cual también es más largo el proceso que deben de llevar. Anteriormente se ocupaba o se creía que solo las grandes familias, las familias más reconocidas, las familias con más dinero, las familias más adineradas,
eran las que tenían este tipo de árboles. Y ellos competían que entre más pequeño sea el árbol, era más costoso, más costoso. Para ellos era más significativo. Pero, ¿con qué fin usted compraría un árbol de esos? Si usted va caminando por la calle y de repente ve un árbol de estos llamados bonsai, ¿con qué fin lo compraría usted? A la vista es un árbol agradable, es un árbol bonito. A lo mejor si pasa y lo ve, dije, se va a ver bonito en mi trabajo. A lo mejor lo compro para ponerlo en mi oficina. Para nosotros, hermanos, es única y exclusivamente, es un árbol de adorno. Es una pieza de decoración. Y usted se va a preguntar, pero ¿por qué el hermano Alan me está diciendo todo esto acerca de este árbol? Ya escuchamos y ya vimos todo lo que hay atrás de este árbol. Pero ¿y si lo transportamos a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios? ¿Seremos ese árbol llamado bonsai que viene a la iglesia y solo está de adorno, hermanos? ¿O seremos un árbol que se fortalece, que día a día crece más y más su raíz? Un árbol que efectivamente, un árbol que sí da frutos, porque para eso estamos aquí, ¿o no es así? Dice el Evangelio, según el libro de San Juan, en el capítulo 15, versículo número 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. ¿Qué quiere decir esta lectura, hermanos? Dice, ¿por qué estamos aquí? Porque así lo quiere Dios, hermanos. ¿Y para qué fuimos llamados? Para llevar fruto, para que nuestro fruto permanezca. Entonces, quiere decir que lo que Dios planeó para nosotros no es solo creer, sino también dar fruto, llevar fruto. En las oraciones, cuando nuestros hermanos que se paran aquí al frente empiezan a orar, no sé si se ha percatado, muchos de ellos dicen, haznos oidores, haznos hacedores, pero también haznos retenedores de esa palabra, porque debemos escuchar, pero también debemos entender. Y ya cuando hayamos entendido lo que Dios quiere de nosotros, debemos de ejecutarlo, debemos de llevarlo a cabo. Lo que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra, hermanos, fueron ejemplos, fueron demasiadas enseñanzas para usted, para mí, para cada uno de nuestros hermanos. Dios nos hizo criaturas únicas, nos dio dones a todos y cada uno de nosotros. Dios nos llamó y nos comisionó para una sola cosa: llevar fruto, que nuestro fruto sea abundante. Me gusta mucho preguntar el por qué estamos aquí, el por qué venimos cada 8 días a este lugar. La respuesta generalmente es, si no es la misma, es muy similar. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque Dios así lo quiso. Dice la lectura que porque Dios nos escogió, no nosotros a Él, sino Él nos escogió a nosotros. ¿Qué miró Dios en nosotros, hermanos? La verdad es que no lo sabemos. No sé qué vio en mí, o qué vio usted, o qué vio en cada uno de nosotros, pero nuestra tarea, nuestra obligación es saber qué es lo que Dios vio en nosotros y explotarlo. Los invito a que me ayuden a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 8. Si están en sus casas, si tienen a la mano sus sagradas escrituras, las hermanas, que se pongan su velo
para poder leer esta lectura. Dice esta lectura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y así seáis mis discípulos. ¿A usted no le gustaría ser ese árbol que lleva mucho fruto? ¿No le gustaría ser llamado también discípulo? ¿No le gustaría ver todas esas maravillas? Todo eso que las Sagradas Escrituras tienen para nosotros, para aquellos hijos, para aquellos cristianos que hacen la voluntad de Dios. ¿No le gustaría verlo, hermanos? Si leemos unos versículos de ese mismo capítulo más arriba, versículo 1 y versículo número 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí en la iglesia damos un pequeño ejemplo, a modo de que también los pequeñitos, que son pues la iglesia del mañana, la iglesia del futuro, pues puedan entenderlo. Ellos preguntan: ¿y quién es ese labrador? Pues el labrador es nuestro Dios. Esa vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Y hacíamos mención, o lo tomábamos como ejemplo, preguntábamos: ¿qué fruta le gusta más a usted? Muchos pequeñitos contestaban: el mango, el durazno, la pera, la mandarina, la naranja. ¿Y qué fruta o qué fruto no le gusta? Todos, pues casi todos contestaron la misma fruta: la papaya es una fruta que a mí no me gusta. Es lo que contestaban los pequeñitos. Y hacíamos mención, o dábamos el ejemplo: bueno, imagínate que tú, que te gusta tanto el mango, agarras tus semillas de mango, tus huesos de mango, y lo siembras. Lo cuidas por 1, por 2 años, por 3 años, y de repente empieza a crecer. Empieza a ver un fruto, un árbol grande, un árbol con ramas gruesas. Y cuando empiezan a salir o a brotar las flores que después se convierten en frutas, resulta que no te dio mangos, que te dio papayas. ¿Cómo te sentirías tú? Contestaban los pequeñitos y decían: pues yo me sentiría enojado, me sentiría triste. Pues más o menos así es la vida del cristiano. Dios puso en cada uno de nosotros una semillita. Es nuestra obligación, es nuestro principal objetivo, hacer que esa semilla crezca, que esa semilla lleve fruto en abundancia. Dios, hermanos, no quiere más ramas secas, no quiere árboles vacíos, no quiere árboles que estén aquí sentados nada más de adorno. Quiere árboles que de verdad lleven fruto, que estén llenos de vida. Y pues uno trata de a lo mejor llegar temprano, uno trata de participar, uno trata de siempre ser el número 1 en los concursos. Y siempre hay un hermano que dice: hermano, lamento decirlo, pero no es suficiente venir todos los sábados. No es suficiente sentarnos, cantar y nada más escuchar al predicador, a ver qué dice. Y es efectivamente correcto, hermanos. No es suficiente nada más hacer eso. Regresar cada día a nuestros hogares y olvidarnos de todo hasta el próximo sábado es nuestra obligación. Tenemos que buscar más y más a Dios, hermanos. Que seamos árboles llenos de fruto, que lleven fruto en su máxima potencia. Dice la palabra de Dios en la lectura bíblica, la lectura bíblica que fue en Mateo 7, el versículo número 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y a poco usted no quiere que lo conozcan por esos frutos? Que lo vean y digan: ese hermano es trabajador, ese hermano ayuda, ese hermano siempre dice que sí, ese hermano a donde lo manden, ese hermano va.
Ese hermano jamás dice que no. Porque de eso, hermanos, de eso también se trata la vida del cristiano, de llevar fruto, de dar ejemplo. Porque atrás de nosotros vienen, en mi caso, pues a lo mejor hermanos, a lo mejor en caso de ustedes, a lo mejor hijos. Y somos ejemplos para todos aquellos que nos ven a través de estos videos. Somos ejemplos y nuestro principal objetivo es jalarnos, es no dejarnos de caer. Si uno está flaqueando, llamarlo. Por último, hermanos, me gustaría leer con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 5. Dice así la palabra de nuestro Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros seguimos en este camino, si nosotros no nos separamos de nuestro Dios, de esas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, vamos a crecer, vamos a florecer. Nuestras principales herramientas, hermanos, la oración, el ayuno y el escudriñar nuestras escrituras. Dice más adelante la lectura: porque separados de mí, nada podéis hacer. Por donde le busque, hermano, por donde quiera encontrar. Si usted no está cerca de nuestro Dios, si usted no se empieza a acercar más y más a Cristo, nada podemos hacer. Esperando, hermanos, que este tema sea de reflexión, también sea un tema de crecimiento para usted, para mí, para todos aquellos que lo están escuchando, esperando también llegue hasta el trono donde nuestro Dios mora. Por mi parte es todo. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.